Señor presidente, señorías, el ministro de Asuntos Exteriores, el miércoles pasado, cuando debatimos la interpelación, en su último turno, ese que no permite respuesta, dejó flotando algunas afirmaciones que no pueden dejar de ser contestadas. El señor Margallo vino hábilmente a intentar confrontar el libre comercio con proteccionismo, como si esa fuese la cuestión que se dirime en este tratado. La realidad es que la clave está en quién dirige, quién planifica la economía. Si lo hace el Banco Central, si lo hace la Troika, ambas instancias sin ningún control democrático ciudadano, o si lo hacen los parlamentos democráticamente elegidos y con control ciudadano. Quienes defienden el libre comercio, que se refleja en este tratado, sitúan claramente la decisión en instancias sin ningún control democrático. Incluso pueden llegar a situar a las grandes corporaciones económicas al mismo nivel que los propios Estados. Y esa es una de las claves que se dirimen en este tratado. También vino a decir el señor Margallo que este acuerdo significaría en lo concreto un beneficio de 500 euros por cada persona de la Unión Europea. Claro, no decía el señor Margallo cómo se repartían esos 500 euros, porque le puedo poner el ejemplo estadístico de esa forma de reparto de un pollo entre dos personas, que da que cada uno come medio pollo cuando el pollo se lo ha comido solamente una persona. O pongamos otro ejemplo más concreto. Por cada 1.000 euros que gane el señor Botín, habrá un europeo o una europea que no gane nada. Y ustedes, como nosotros, sabemos que el señor Botín no cuenta por miles de euros, sino por millones de euros. Esa es la clave. ¿Cómo se reparte? También es lo mismo cuando un alto dirigente de la Unión Europea nos viene a decir que este tratado aumenta el PIB entre 0,5 y 1 punto. Pero claro, no nos dice cómo se reparte ese aumento, ni geográfica ni socialmente. Pues claro, para que algunas zonas aumenten más del 1%, va a haber otras zonas que veamos reducido nuestro PIB en esa misma medida. La realidad es que este tratado rebaja la protección social y laboral. Y le repito una vez más que los Estados Unidos, por más que el ministro se empeñó en ocultar, no tiene ratificado 6 de las 8 normas fundamentales de la OIT. Hablemos de empleo. El señor Clinton anunció que el ALCA, que se firmaba entre Estados Unidos, México y Canadá, crearía 20 millones de empleos, cuando la realidad es que, pasado el tiempo, solamente ha creado 900.000 parados en México. Es decir, ningún empleo y 900.000 desempleos. La verdad es que este tratado también cambia la cultura de protección social y ambiental europea. Y lo cambia por la desregulación que existe en los Estados Unidos. Significaría, por ejemplo, abrir definitivamente las puertas a fracking en Europa. Significaría definitivamente abrir las puertas a la liberalización y la privatización de los servicios públicos. Porque este no es un tratado que busca solamente la cuestión de los aranceles, busca fundamentalmente la regulación. Es un tratado que lo que busca fundamentalmente es acabar con la regulación que hay en la Unión Europea. Este es un tratado, en definitiva, que va a buscar garantizar los derechos de los inversores de las grandes empresas frente a los derechos de la gente, tal y como queda evidenciado en la forma de resolver los conflictos. Ustedes saben, como nosotros, lo que puede significar la desaparición de los aranceles de la carne en nuestros ganaderos, lo que eso supondría de desastre para nuestra ganadería. La verdad es que este acuerdo pone de manifiesto que quien manda en la Unión Europea, por encima de los rifirrafes que ustedes pueden tener en esta campaña electoral, de si el jefe del señor Cañete, la señora Merkel, o de si el candidato de la señora Valenciano está gobernando con el jefe del candidato del Partido Socialista, es decir, por encima de ese rifirrafe que ustedes hoy mismo se han vuelto a acusar, la realidad es que en este tratado se pone de manifiesto que quien gobierna en la Unión Europea no es ni Merkel, ni es mucho menos la socialdemocracia. Son los intereses a los que la socialdemocracia y la derecha europea han supeditado su política y, en concreto, este tratado. Un tratado que va a suponer la ruina del pequeño comercio, que va a suponer que, por ejemplo, el poco tejido productivo que tenemos en este país acabe completamente roto, porque nadie se puede creer que nuestras empresas puedan competir clara y directamente con la economía de los Estados Unidos. Señores, señorías, es incompatible una Europa social con este tratado de libre comercio, con cualquier tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado que desregula derechos sociales, un tratado
que abre la puerta a que se privaticen los servicios, que acaba con la protección medioambiental. Eso es incompatible con cualquier tipo de Europa social. Por eso defendemos claramente un no, una confrontación con este tratado. Defendemos la posibilidad de una Europa social, de una Europa democrática, que este tratado definitivamente cerraría. Porque en una cosa sí tenía razón el señor Margallo, y es el verdadero objetivo de este tratado, que no es otro que, frente a los países emergentes, plantear una economía más amplia, más grande. Y claro, como los Estados Unidos se encuentran que su tradicional patio trasero, Mercosur, se les revela, pues tienen que buscar otro patio trasero y lo encuentran en una dócil Europa dispuesta a convertirse en ese patio trasero donde los Estados Unidos puedan realmente hacer su agosto. Por ello, planteamos que hay que frenar este tratado, por ello planteamos que hay que frenar a las grandes corporaciones y que hay que hacer una economía al servicio de la gente. Y también añadir, por no dejarle al margen, porque es también muy importante, la defensa de la cultura. Un tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería lisa y llanamente el fin de nuestra cultura, arrasada por el pensamiento único y la gran industria de la cultura de los Estados Unidos, por llamarle de alguna manera lo de cultura. Por lo tanto, este tratado de libre comercio, como también era el ALCA en América Latina, es la ley de la selva. Y ya sabemos que en la ley de la selva el grande siempre se come al chico. Decíamos la semana pasada que no era solamente una cuestión cuantitativa, lo repetimos, es una cuestión fundamentalmente de regulación, lo que este tratado pretende evitar. Y por eso mismo no podemos aceptar la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista, porque es una enmienda al tratado, una enmienda que haría imposible cualquier tratado de libre comercio. Es una enmienda que viene simplemente a intentar guardar cierta imagen, pero que en realidad no habla de nuestra propuesta, que es simple y llanamente decir que no al tratado realmente existente, decir que no al intento de que haya esa ley de la selva en el marco Estados Unidos de Europa y que en definitiva merece hoy ser contestada. Respecto a la enmienda de UPyD, lo que le podemos ofrecer es la votación separada, porque aceptar su enmienda significaría no poder votar el resto de nuestros puntos, incluso reconociéndole que su enmienda puede estar incluso mejor redactada que nuestro propio punto. Pero, evidentemente, si aceptásemos esa enmienda, no se podría votar la globalidad, porque lo fundamental de nuestra moción es decir no al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pedir un referéndum, porque algo tan importante que va a modificar la forma de vida de la gente debe ser sometido al referéndum y luego, evidentemente, también, en tercer nivel, que se pueda discutir en esta Cámara, porque, como bien dijo el señor Margallo, este es un debate que no se ha producido y que viene siendo clandestino. Incluso ya hay cartas que hablan de que va a estar 30 años en secreto los documentos que lo avalan. Por eso, señorías, pido el no al Tratado de Libre Comercio y pido el sí a una Europa social, a una Europa democrática.